Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. En realidad, muchos de nosotros padecemos o han padecido en determinado momento bruxismo. ¿A qué me refiero con bruxismo? Pues bueno, el bruxismo es el apretar los dientes o el rechinar los dientes. Y esto sucede que nosotros no nos damos cuenta porque la mayoría de las ocasiones es nocturno. Aunque existe el hábito de rechinar los dientes durante el día o el diurno, pues en realidad se está más enfocado a lo que es el hecho de rechinar los dientes o el bruxismo nocturno, donde nosotros no nos damos cuenta porque lo hacemos de forma inconsciente y las personas que nos avisan que padecemos este problema normalmente son personas que duermen a un lado de nosotros, es decir, nuestra pareja, nuestros hijos o algún familiar que en determinado momento nos escucha que estamos rechinando los dientes. Y bueno, pues dentro de estos problemas como es el apretar los dientes y el rechinar, se considera todavía más grave el rechinar los dientes. ¿Y qué sucede? Que bueno, pues es una cosa muy compleja que vamos a tratarlo de explicar de una manera breve y sencilla. Bueno, primero que nada, tenemos que saber cuáles son las causas por las cuales nosotros estamos rechinando los dientes. Y se dividen en causas, una causa que es la causa primaria o la primordial, y hay causas secundarias. La causa primordial por la cual nosotros estamos rechinando los dientes básicamente es por la forma como nosotros mordemos, y es que a veces no tenemos los dientes alineados y al momento de hacer ciertos movimientos, pues entonces no los hacemos de una forma correcta. Los músculos y la mandíbula tienen una función y estas funciones en realidad, bueno, vamos a ver la diapositiva 2, por favor. Y en la diapositiva 2 vamos a ver que los movimientos de la mandíbula principalmente son, pues obviamente, abrir, cerrar y llevar hacia lo que es la parte de adelante, es decir, nosotros le llamamos movimiento de protrusiva o protruir, llevar hacia adelante, o llevar hacia atrás, que es lo contrario, retruir. Incluso pues también existen movimientos de lateralidad o movimientos laterales donde la mandíbula no nada más se abre y se cierra como si fuera una bisagra, como lo hacen los perros. Nosotros como seres humanos tenemos unos movimientos donde podemos sacar la mandíbula un poco e incluso trasladarla hacia adelante, llevarla un poco hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho para poder moler o alimentarnos. Y es una de las funciones principales de la masticación, obviamente la alimentación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van envueltos en todas estas funciones para poder producir los movimientos de la mandíbula? Pues hay una serie de músculos. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a ver que van inmersos lo que son, obviamente, el hueso, que el principal que va a influir en la masticación es la mandíbula, debido a que es un hueso que se encuentra móvil, que es el único hueso de la cabeza que se puede mover y desplazar, porque todos los demás huesos están unidos, por decirlo así, están, si ustedes lo quieren llamar, soldados. Entonces, la mandíbula está suelta y está suspendida gracias a unos ligamentos, como una especie de resortes o ligas, que en la parte de atrás, en la parte posterior, aquí a nivel de lo que es a un lado del oído, de la oreja, entonces queda suspendido en una cavidad que tiene forma de cueva que nosotros llamamos cavidad glenoidea y forma la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque está formada por dos huesos, el hueso temporal y por el hueso de la mandíbula, ¿verdad? Y aunado a esto, pues va a haber una parte de músculos que son músculos de la masticación que se dividen en los músculos principales y los músculos secundarios. Los músculos principales son básicamente el músculo macetero, que es un músculo muy fuerte. Vamos a pedir que todavía no nos... A ver, nos ponen la diapositiva anterior, por favor. Y en los músculos, vamos a ver que el macetero tiene una forma como rectangular. Es el músculo más fuerte de todo el cuerpo. Contrariamente a lo que nosotros pudiéramos creer, pues a veces estamos acostumbrados a ver a los futbolistas y creemos que el músculo femoral, por ser más largo, ser más grande y a lo mejor más visible, pues es un músculo muy fuerte, pero no. En realidad el músculo macetero soporta o aprieta para poder cerrar la boca
entonces, o elevarla. Una vez que está abierta la boca, esta tiende a cerrarla y este músculo tiene una fuerza de 45 kilogramos de cada lado. Entonces es muy fuerte y es el más potente de todo el cuerpo. Bueno, también tenemos lo que es el hueso temporal, que nos va a ayudar a poder elevar o cerrar la boca una vez que ya la tenemos abierta. Obviamente hay músculos que nos ayudan a abrir la boca, pero estos no son los músculos principales de la masticación y se encuentran alrededor del cuello y estos músculos nos ayudan a que abra la boca, pero ahí no hay el problema para el bruxismo. El problema existe principalmente en los músculos principales, que son, como ya les mencioné, el músculo macetero, el músculo occipital, el músculo temporal, perdón, que está se inserta en el músculo occipital, en el temporal y en el parietal. Y hay otros músculos que son el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Al externo también se le llama lateral y tiene las funciones cuando se van a contraer, de hacer los músculos de lateralidad. O sea, si uno se contrae nada más, uno de los dos músculos, porque son dos, uno izquierdo y uno derecho, y al momento en que se contrae uno, entonces se hace el movimiento de lateralidad de la mandíbula hacia el lado contrario y viceversa. Si se contrae el del lado derecho, entonces se hace un movimiento donde la mandíbula se desplaza hacia el lado izquierdo. Y bueno, pues ¿qué sucede? Que estos músculos son muy importantes para poder también regresar la mandíbula hacia su lugar, y el músculo pterigoideo interno, que también se le llama medial o medio, y que sirve también para cerrar la mandíbula una vez que está abierta. ¿Y cuáles son los movimientos que vamos a hacer durante la masticación? Pues bueno, miren, estos movimientos, cuando es de una forma correcta, cuando es de una forma orgánica, pues resulta que si vemos, hay un punto de partida donde nosotros mordemos y de ahí desplazamos hacia el movimiento lateral, que es ayudado por los músculos pterigoideos, y estos músculos pterigoideos externos nos ayudan a desviar, como ya dije, la mandíbula, desplazando y deslizando sin abrir la boca, deslizando hacia un lado de la boca. Y llega un momento en que la cúspide del canino superior debe de quedar parado sobre la cúspide del canino inferior y todos los demás dientes deben de quedar separados. Si hay algún punto que toque, además del canino, se le considera una interferencia, y estas interferencias son las que causan el bruxismo. Estas interferencias obviamente son dañinas y nosotros de noche lo que hacemos, si tenemos estas interferencias, es una búsqueda inconsciente e incesante para detectar estos puntos y tratamos de eliminarlos a través, como digamos, de irlos moliendo. Y es por eso que estamos rechinando los dientes, porque si tomamos en cuenta que los dientes en su parte más externa tienen un tejido que se llama esmalte, y dicho esmalte es el tejido más duro del cuerpo, imagínense ustedes la fuerza de 45 kilos del músculo macetero para apretar de un lado y la fuerza del otro lado de 45 kilogramos, y entonces tenemos 90 kilos de fuerza apretando y rechinando con el tejido más duro de la boca y del cuerpo, que son el esmalte del diente. Y entonces es como si estuviéramos chocando piedras, como si estuviéramos golpeando, pues friccionando pedernales, y es por eso que se rechinan los dientes. Y este sonido a la vez pues es el que nos llega a nuestras parejas, a nuestros familiares, que son los que principalmente y al momento de pues levantarnos nos dicen: oye, resulta que tienes un problema de rechinamiento de los dientes, ¿verdad? Y entonces miren, aquí podemos ver en el esquema la fotografía donde está blanco y negro, donde evidentemente aquí marcamos cómo debe de ser el contacto. Y bueno, hay otro movimiento que es el movimiento de protrusiva, que es desplazar los dientes sin abrir la boca, desplazando los dientes desde un punto de partida que es donde nosotros mordemos, y al momento de irlos desplazando por esta parte interna de los dientes de arriba y de adelante, que tienen como forma de cucharita. Y entonces estos dientes de arriba, al momento en que nosotros
con los dientes de abajo vamos desplazando hasta llegar a la parte de adelante, lo que nosotros le llamamos estar en contacto borde a borde, porque los dientes incisales o los dientes anteriores tienen un borde que es con el que incidimos o con el que cortamos los alimentos. Y se supone que nosotros, si estamos en una forma correcta, pues obviamente van a contactar únicamente en movimientos de protrusiva, haciendo contactos con los bordes incisivos o incisales, única y exclusivamente entre 5 y 7 puntos de contacto. Si hay menos, no está balanceado. Y si hay más, tampoco está balanceado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de 3 personas diferentes que en movimientos de protrusiva obviamente tienen desoclusiones, es decir, los demás dientes no contactan, pero los dientes de atrás sí están en desoclusión. Y bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos contactos prematuros vamos a desgastar los dientes en un futuro, porque esto es paulatino, es constante, va avanzando, digamos que va degenerando, y llega un momento en que este rechinamiento de dientes produce desgastes severos, incluso fracturas, dehiscencias, que quiere decir a veces que la encía va bajando y va dejando ver baja y deja ver parte de la raíz, queda un poco expuesta. Y podemos ver aquí algunas fotografías y un esquema de cómo es que se van generando estos desgastes, ¿verdad? Esto yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han visto y va obviamente en relación a la fuerza con la que se hace, la frecuencia con la que se hace y obviamente a la cantidad de contactos prematuros que nosotros presentamos en boca. Y bueno, pues el tema está muy interesante, pero vamos a regresar después de un breve corte. Aquí los esperamos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, platicando con un tema muy importante, porque deben de saber que aproximadamente el 80% de la población padece este problema en determinado momento. No quiere decir que la mayoría de nosotros lo tengamos, no, quiere decir que en determinado momento lo podemos llegar a padecer. Sin embargo, es una constante que el 20% de la población lo padece y ese sí permanece. Entonces tenemos que saber primero detectarlo, segundo, pues cómo diagnosticarlo, si es diurno, nocturno, si es de los dos y sobre todo cuál es la causa. Después de que se detecta la causa, tratar de eliminar la causa para poder quitar o solucionar el problema y por último, si no se puede, pues entonces tratarlo para mantenerlo y conservarlo estable y que no vaya a generar un problema a un futuro, que como les dije eran las fracturas de los dientes y sobre todo ya es muy común los desgastes y ahí nos quedamos antes del corte, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo les explicaba que esta es una de las causas principales por la cual se genera el bruxismo. Sin embargo, ustedes estoy seguro que si padecen este problema les han diagnosticado que se genera por estrés. Entonces, les voy a pedir por favor a ver si me puede regresar a la anterior transparencia. La que sigue. Y entonces resulta que una de las causas que se les atribuye normalmente es al estrés, a la tensión, a toda esa carga de trabajo que nosotros vamos generando, pero esto no es el factor que lo desencadena. El factor que lo genera es la maloclusión. Y estos son secundarios que lo exacerban, porque durante periodos en que nosotros tenemos tensión y luego nos sentimos agobiados con la carga de trabajo, la carga económica, la manutención a veces de los hijos, parejas que están divorciadas, que es muy alto el índice, si nosotros nos podemos saber, pues, ¿quién no tiene problemas? O sea, si hay alguien que realmente no tenga problemas, pues a mí que me diga cómo le hace, pero en realidad todos tenemos problemas y tenemos que tratar de solucionarlos. Pero no todos tenemos problemas de articulación, no todos tenemos problemas de bruxismo. ¿Y qué genera esta tensión, esta ansiedad? Pues genera problemas en la articulación, con dolores, donde el paciente al momento en que se levanta por la mañana siente que no descansó, le duelen los músculos del cuello, de la espalda, en la parte posterior del cuello, arriba. Obviamente la tensión del músculo macetero que a veces se pone rígido,
que se hace casi como un trismus, es decir, que queda contracturado, apretado, duro. Y entonces, pues en estas partes nosotros lo que hacemos es, pues tenemos que distinguir también si el problema viene obviamente de la articulación, porque muchas personas se confunden, como también a veces duele la cabeza y se presentan algunos chasquidos, sonidos, tinnitus o acúfenos, estos que son pues más que nada zumbidos, hacen que de repente nosotros vayamos incluso al otorrinolaringólogo pensando que tenemos alguna infección en el oído debido a que la articulación de la mandíbula, como les dije, estaba en una cavidad, está muy cercana a la oreja, muy cercano al oído, y entonces las personas empiezan a tener problemas que se confunden con problemas de oído. Van con el otorrinolaringólogo, les recetan a veces antibiótico para bajar la inflamación, infección, sobre todo, bueno, el antibiótico es para la infección, pero les dan también algo a veces de antibiótico y los síntomas no remiten. Y es ahí donde los otorrinos se dan cuenta, después de hacer una inspección, de una revisión interna, de que no haya ahí algo atorado, algo, alguna basura, algo en el interior del conducto auditivo, y entonces se descarta la posibilidad de que haya un problema o una perforación en el oído. Entonces, ya una vez que descartan ese problema, nos lo refieren a nosotros los especialistas para que podamos curar o al menos mantener el problema, porque esto es un problema que no es de oído, es un problema que es de boca, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder ver cuáles son las consecuencias. Bueno, pues más que además de esto que es la tensión, problemas en el oído, que se van desgastando los dientes, dolores de cabeza, pues vamos a tener que solucionar de alguna manera, y existen 3 formas y no existen otras más para solucionar el problema del bruxismo. La primera es ortodoncia, y que consiste en llevar los dientes a una correcta posición para que al momento de que nosotros mordamos y hagamos los desplazamientos hacia adelante de los dientes, nada más queden contactando, haya 5 contactos o 7 contactos, de 5 a 7 entre lo que son los bordes de los dientes superiores con los bordes de los dientes inferiores, sin que haya contacto en los dientes de atrás. Igual en los movimientos de lateralidad hacia la izquierda o hacia la derecha de la mandíbula, nosotros tenemos que hacer que contacte únicamente el canino. Fíjense ustedes en personas que a veces tienen los caninos muy desgastados y no tienen cúspide, casi están chatos. Y cuando están chatos quiere decir que la masticación o a lo mejor durante periodos de bruxismo han ido desgastando las cúspides y por lo tanto, pues bueno, van acercando al contacto de los demás dientes, lo cual no es bueno. Otra pues, solución sería rehabilitar los dientes, sobre todo cuando están muy desgastados. Ya cuando los dientes están muy desgastados, pues independientemente de que se les haga ortodoncia, se les tiene que colocar coronas estéticas, desgastando todos los dientes, y al momento de fabricarlos o hacerlos en el laboratorio, colocarlos de tal manera que tengan una correcta oclusión. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en las fotografías de arriba, es un caso donde estamos resolviendo con ortodoncia, buscando que haya contacto tanto del lado izquierdo del derecho, en los caninos, en los movimientos laterales, y también al llevar hacia adelante. Es cierto, por ejemplo, en la fotografía de enfrente hay un diente de adelante, precisamente como un lateral que no está haciendo contacto, lo cual quiere decir que ese diente hay que bajarlo un poco para que al momento de bajarlo pueda rozar y contactar para que haya más puntos de equilibrio. Y todo esto básicamente yo lo comparo como cuando van o llevan ustedes a su carro alineación y balanceo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de bruxismo, prácticamente es porque nos falta alineación y balanceo en los dientes. Y bueno, pues las fotografías de abajo es el mismo paciente antes y después. El paciente no quiso pasar por un tratamiento de ortodoncia y me dijo, oye, pues la verdad es de que no quiero pasar 2 o 3 años de tratamiento de ortodoncia y quiero aprovechar porque tengo algo de manchas en mis dientes. Es un paciente de aproximadamente 60 años de edad y obviamente se le desgastaron los dientes y se le puso unas coronas en todos y cada uno de ellos, coronas estéticas, que bueno, pues
Obviamente el costo del tratamiento se incrementa, es aproximadamente 3 veces, a veces 4 veces más costoso hacer un tratamiento de rehabilitación porque pues, se realiza a veces dentro de un mes, en un mes se termina el trabajo, se coloca y pues hay que pagar el tratamiento en ese mes, ¿verdad? Y hay que generar o hacer una corona en todos y cada uno de los dientes para que haya esta alineación y balanceo y todos los dientes tengan una unión correcta, porque si no hacemos un diente, entonces ese diente o queda más abajo, o queda más adelante, o queda más atrás, y entonces al momento de hacer los movimientos de lateralidad o los movimientos de retrusión o protrusión, entonces no va a ser contacto de la forma como debe de ser. Y bueno, y pues por último vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, y es cuando nosotros decimos que este es el método más común, el cual ustedes, yo estoy seguro que lo conocen. Existen muchas personas que utilizan estas férulas de descarga que comúnmente les llamamos aquí en nuestra ciudad guardas oclusales, y estas guardas sirven pues para salvaguardar, para conservar la estructura dental que tenemos y ya no se siga deteriorando, pero yo les aseguro que esto no les va a solucionar el problema. Es como cuando uno tiene problemas de oftalmología, donde uno tiene miopía o astigmatismo. Entonces, yo uso lentes porque no veo de lejos. ¿Y qué sucede? Que uso los lentes y me ayudan perfecto, pero dejo de usar los lentes y mi visión cambia. Es lo mismo con el guarda oclusal. Obviamente, ustedes dejan de usar el guarda oclusal y el problema existe porque no se ha solucionado. Esto es simplemente para mantener en unas condiciones pues lo mejor posible y para que no vaya avanzando el problema, pero de ninguna manera es la solución al problema. Entonces hay que estar muy consciente de eso para que sepan que estos guardas normalmente se deben de cambiar. No sé, tienen una duración aproximada de entre 6 meses, un año y medio, y lo deben de cambiar porque no deben de creer ustedes que son de por vida. Estos guardas obviamente se desgastan, se perforan y tienen que cambiarse. Y bueno, pues por último les quiero mostrar aquí algunos de estos tipos de guarditas, donde en realidad aquí les hace falta todavía una posición de acrílico, donde sobre estos debe de hacer los movimientos de desoclusión. Sirven como un amortiguador, digámoslo así, para que los dientes que son muy duros no estén chocando unos con otros durante estos periodos inconscientes del sueño. Esto es de forma involuntaria. Y bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, el tema está muy interesante y pues desgraciadamente ya no podemos extendernos más. Yo los espero en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.